A esta hora seguimos en el espacio habitual de las tertulias con el ingeniero Manuel Sierra de Luque. El tema, 30.000 jóvenes guajiros estarían en la incertidumbre para iniciar sus estudios superiores en la Universidad de La Guajira. Esta sería una próxima bomba que estallaría en este departamento. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Guajira Estéreo nuevamente. Buenos días, Kelly. Buenos días a la mesa de trabajo. Y nuevamente le damos gracias a Dios por poder conectarnos con todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, ¿por qué sería otra bomba la posibilidad de 30.000 jóvenes guajiros de acceder a la educación superior, especialmente en la Universidad de La Guajira? Kelia, usted lo ha dicho, 30.000 jóvenes, imagínense, o sea, yo pienso que es bastante significativo a un departamento que aproximadamente tenemos 1 millón de habitantes. 30.000 jóvenes que tienen un ensueño de terminar su educación superior, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Imagínense que este departamento viene con una política pública que solamente el año anterior, en el 2015, apoyó a 19.260 jóvenes en 8 universidades diferentes. Apoyó en el pago de su educación superior, ¿sí? Usted conocemos la problemática, toda la problemática de estos días. Y también tenemos que complementar a eso que este departamento tiene 88 instituciones educativas que aproximadamente están entregando entre 8.000 y 9.000 jóvenes anuales en bachilleres. Entonces uno se pregunta si existe, si la posición de la administración departamental hoy es desmontar esta política pública de apoyo a la educación superior o de la gratuidad de la educación superior. Sinceramente nos parece que van a ser 30.000 jóvenes. O sea, ¿en qué van a ocupar su tiempo? ¿Cómo se van a formar? Es un gran interrogante que verdaderamente nos preocupa. Pero ¿por qué viene ese, Kelia? O sea, ¿de dónde se crea el problema? Es muy interesante, sobre todo ahora en el debate que al Departamento de La Guajira le están dando sobre la utilización de la regalía. Mire que esa política pública se implementó desde el 2007 en una ordenanza, la ordenanza 214. ¿Cuál fue el objetivo o el propósito o la visión de la ordenanza? Imagínense, desde esa época el Departamento de La Guajira le apostó a la educación. Todos somos testigos del proceso que ha tenido la Universidad de La Guajira. Hoy podemos decir que tenemos una universidad, si no estoy mal, en 4 municipios y aproximadamente con unos 15.000 estudiantes, ¿sí? Y no tan solo esa política de educación superior apunta a la Universidad de La Guajira. O sea, hay más de 900 estudiantes que son apoyados que estudian en la UNAD. Más de 900 estudiantes que estudian en la Universidad de Magdalena. O sea, son 8 universidades que están recepcionando jóvenes guajiros que tienen el sueño de prepararse. Entonces, desde el 2007 viene esa ordenanza. Claro está, en ese tiempo estaba el anterior sistema de regalía y la fuente de financiación del fondo creado por esa ordenanza era la regalía. Ya todos conocemos lo que sucedió al cambio del sistema y con una nueva política nacional. Esto es una consecuencia del cambio del sistema de regalía. Hoy el Departamento de La Guajira no tiene una fuente definida cómo sostener este tipo de política. Pero entonces uno empieza a decir, a esto hay que darle una solución, Kelia. Sí, hay que darle solución. Yo pienso que es uno de los problemas que la administración, uno de los problemas prioritarios que debe estar pensando la administración departamental. Tiene que darle luces a este departamento. Porque si uno ve, hay 3 instancias de poder en este país. Uno ve la posición del gobierno central. ¿Qué nos dice el gobierno central? El gobierno central dice tranquilamente, Kelia, que en este país la educación superior no es gratuita. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno central? Que todo el mundo pague su matrícula. ¿Sí? Y con las dificultades que uno conoce de la economía del departamento de La Guajira, sinceramente ahí, si esa es la posición que se va a implementar, tenga la plena seguridad que en la Universidad de La Guajira no van a quedar el 30% de los estudiantes que tenía el semestre anterior. La administración departamental no conocemos, ¿sí? En este momento la administración departamental conocemos la noticia que la semana pasada le entregó 5.200 millones de pesos a la Universidad de La Guajira, que fue el producto de la gratuidad del primer semestre, pero no conocemos hasta el día de hoy cuál es la posición que va a tener la administración departamental para darle sostenibilidad en el segundo semestre a esta aproximadamente 30.000 jóvenes en 8 universidades que aspiran a continuar con el apoyo para su educación superior. Entonces uno
empieza a, como que desde la sociedad civil, a empezar a aportar ideas, ¿sí? Yo me acuerdo en una entrevista que usted le hizo al gobernador encargado hace pocos días, que uno ve, bueno, aquí este problema lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es cómo se soluciona el segundo semestre del 2016 y después en adelante cómo se le da sostenibilidad a la política. Del proyecto, claro que sí. Pero entonces uno ve que para la solución del 2016, usted le hizo la pregunta al gobernador encargado, en ese entonces uno entiende y uno observa que no es justo que hoy el Ministerio de Hacienda le tenga retenido al Departamento de La Guajira, ¿sí?, más de 78.400 millones de pesos. Sí, por concepto de los impuestos que pagan todos los mercancías que llegan hacia el régimen aduanero especial por Puerto Nuevo, y hoy, no sé, o sea, el ministro de Hacienda, uno esperaba que hace pocos días cuando llegó el presidente con sus 8 ministros, esa era una de las noticias que le entregara al Departamento de La Guajira, pero no dijo ni mu. Entonces, no es justo que hoy se necesiten aproximadamente, si uno ha mal contado, 6.000 millones de pesos para darle sostenibilidad a esta política en el segundo semestre del 2016 y el Ministerio de Hacienda le tenga al Departamento de La Guajira retenido desde el 31 de diciembre del 2015 78.400 millones de pesos. Habría siete años prácticamente, porque tenemos aquí una tabla que usted nos suministra en la que solo en el 2016 por la ordenanza 214 se tenía que invertir o se tenía que pagar por subsidios cerca de 10.200 millones de pesos en el solo 2015. Es correcto. Entonces, yo más o menos de la administración departamental he escuchado que ese dinero que es de ese fondo del desarrollo de La Guajira no se puede tomar para entregar esa política, para sostener esa política de gratuidad a la universidad en la educación superior. Uno se sorprende, porque si usted lee la ley, ¿sí?, la ley especifica que la utilización de esos recursos son exclusivamente en inversión social en el departamento. Entonces, ¿qué más inversión social que la educación, que representa el futuro de esta entidad territorial? Entonces, esa es la primera parte. O sea, uno quisiera que la administración departamental le diera luz al departamento, le dijera el por qué, cuál es la razón que el Ministerio de Hacienda, cuál es la razón que el gobierno departamental no le entregue los recursos y que nosotros, ¿sí?, tengamos la posibilidad de decirle a 30.000 jóvenes que no van a estudiar, que no van a hacer su segundo semestre, sí, correspondiente al 2016, a su sueño de prepararse en cualquiera de las profesiones que están tomando esos 30.000 jóvenes. O sea, uno no entiende. Quisiera uno escuchar una explicación, sí, del gobierno central y de la administración departamental, el por qué no le entregan al departamento esos recursos. Hay que aclarar también que esos recursos del Fondo de Desarrollo de La Guajira, del FONDET, no lo decide totalmente el gobernador de este momento. Esa es una junta que creó la ley 677 del 2001, donde la dirige un representante del Ministerio de Hacienda, tiene asiento el gobernador, pero también tiene asiento los alcaldes de Uribia, de Manaure y de Maicao. Tiene asiento un representante del comercio y un representante de las comunidades indígenas. Son 7 personas que toman las decisiones. Entonces, un problema tan prioritario que tiene el Departamento de La Guajira hoy, sinceramente, yo pienso que para darle la solución a la primera parte, que es la sostenibilidad de la educación, de la gratuidad de la educación superior en el segundo semestre, nosotros creemos desde la sociedad civil que ahí encontramos una solución, querida. Los 77.000. El dinero que tiene retenido el Ministerio de Hacienda es la primera solución. Correcto. ¿Cuáles son los otros caminos para lograr la sostenibilidad de esta ordenanza en el departamento de La Guajira? Entonces, bueno, uno dice, ahí se resuelve el problema del segundo semestre, pero ¿cómo le damos la sostenibilidad desde el 2017 hacia adelante? Bueno, hay que darle gracias a Dios, Kelia. Darle gracias a Dios que lo que Dios nos ha entregado a este territorio siempre es significativo y tiene uno como de dónde echar mano. Uno se encuentra, Kelia, que este gobierno central, desde la década del 90, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, implementó una política de masificación de gas, que fue cuando nos construyeron la plataforma Chuchupa B, para darle gas. Hoy le estamos entregando gas de La Guajira a más de 5 millones de hogares en Colombia. Hoy hay 500.000 vehículos en Colombia que operan con gas de La Guajira. Hoy el 30% de la energía con que opera todo el país a través de las térmicas, que es entregada a las térmicas, es generada con gas de La Guajira. Entonces, esa plataforma Chuchupa que se construyó en 1997 para
poder implementar esa política de masificación de gas. A partir del 1 de enero del 2017 pasa a ser propiedad de Ecopetrol. Entonces, nosotros pensamos, y tú observas, no van a dejar de explotar gas el 31 de diciembre de este año. Eso va a continuar. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que esa plataforma Ecopetrol la va a vender a la asociación Chevron que explota el gas de La Guajira. Y por la ley, encontramos la ley 226 en su artículo 23, que como sucedió, ya nosotros tenemos el antecedente de la venta de Carbocol, como sucedió que cuando se vende un activo que está en el territorio de nuestra entidad territorial, nosotros por ley nos hacemos, debemos recibir el 10% de esa venta. Entonces nosotros creemos que para darle sostenibilidad a una de las políticas públicas más importantes, ¿sí? Y digamos que más interesante que tiene el departamento de La Guajira, tenemos que recordar, el departamento de La Guajira es el único departamento en Colombia que tiene gratuidad en la educación superior. Entonces, para darle sostenibilidad a una política de estas que es para mostrar en todo el país, nosotros proponemos, vamos a construir un patrimonio autónomo con los recursos de este 10%, cuando Ecopetrol le venda esta plataforma Chuchupa B nuevamente a la asociación Chevron para que sigan explotando su gas, ¿sí? Y que con los intereses que anualmente produzca este patrimonio autónomo, se entrega ese fondo que crea la ordenanza 214 y podamos darle sostenibilidad, ¿sí?, a esta política pública que, vuelvo y reitero, es para mostrar en todo el país, es el único departamento que tiene gratuidad en su educación superior. Ingeniero, ¿cómo ve la posición del gobierno departamental frente a la sostenibilidad de la ordenanza 214? Decía el gobernador Vélez, gobernador encargado aquí en Guajira Estéreo, que no se debía acostumbrar a pedir y a pedir y a pedir, sobre todo en el sector de la educación. Yo pienso que nosotros no estamos pidiendo, estos recursos que se invirtieron en esta política que se implementó con la ordenanza 214 es unos recursos unos recursos de La Guajira, que en su momento dado en el sistema de regalía eran recursos que nos tocaba en justicia y que lo invertimos porque nosotros apostamos que en la educación está nuestro futuro. O sea que yo pienso que el gobierno central aquí fíjese usted, en las soluciones que estamos planteando, no le estamos pidiendo un peso del bolsillo del gobierno central. Le estamos solicitando para resolver el problema del segundo semestre del 2016 que le entregue a La Guajira la plata que por ley es herida a La Guajira, que es el impuesto que se cobra a las mercancías que entran por Puerto Nuevo. Y para la sostenibilidad del 2017 en adelante, le estamos diciendo la participación que le toca a La Guajira por la venta de la plataforma Chuchupa B de parte de Ecopetrol, crea un patrimonio autónomo para que le dé sostenibilidad a la política. Entonces, yo pienso que hay que ser claro, el departamento de La Guajira no está solicitando un peso al gobierno central para poder darle sostenibilidad a la política que ha implementado esta entidad territorial. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. No, a usted, Kelly, y a todos los oyentes. Es el ingeniero Manuel Sierra de Luque en la habitual tertulia de los comienzos de semana en Guajira Estéreo. Aquí hemos escuchado su propuesta frente a la sostenibilidad con la que debe contar la ordenanza 214 en momentos en que ya está modificada la ley de regalías, crear un patrimonio autónomo, inicialmente que sea la DIAN y el Ministerio de Hacienda quienes le entreguen a la Guajira los recursos por el impuesto a las mercancías, cerca de 77 mil millones de pesos, y crear un patrimonio autónomo con recursos de la explotación de gas para que los estudiantes, cerca de 30.000 en todo el departamento, cuenten con el acceso al sistema de educación